Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos que nos escuchan y ven por medio de esta transmisión vía Facebook. Es un gusto para nosotros que estemos reunidos aquí en el local de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero esta transmisión es auspiciada por el Instituto Teológico de Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida, esperando que en esta noche podamos tener una excelente plática, dados los temas que vamos a desarrollar sobre la sexualidad y todo lo que implica alrededor de ella, los temas asociados, temas tan actuales y modernos como la propia Biblia. Entonces, en ese sentido es un gusto tener en este panel a hermanos muy queridos y muy documentados sobre los diferentes aspectos que vamos a tocar sobre la sexualidad. Entonces, mis hermanos, como aquí nuestro gran creador y Señor, Dios y Jesucristo es el centro de todo esto, es el que nos da la pauta y la enseñanza que vamos a poder ministrar a cada uno de nosotros, pues vamos a darle el honor, vamos a darle la gloria, la honra, y por medio de una oración ponemos en sus manos este tiempo para que Él sea, por medio de su Espíritu Santo, ministrando a través de sus siervos. Vamos a hacer una oración. Señor, agradecemos que en esta noche nos permitas este tiempo. Gracias, Padre, porque tú das todos los medios necesarios y adecuados para poder transmitir tu enseñanza, Señor. Que tu palabra se proclame, Señor, que tu nombre sea glorificado y que nosotros seamos instruidos a través de ella, Señor. Te pedimos, Padre, porque tú tengas todo bajo control, Señor, y que tú seas el que guíes cada palabra, cada pensamiento y nos des la oportunidad de ser participantes, Padre, de esta gran enseñanza que vamos a tener. Agradecemos también los medios, Señor, que hay para poder transmitir más allá de nuestras fronteras, poder llegar a aquellos hogares donde pues se requiere, Padre, la administración de tu palabra. Rogamos porque haya corazones sensibles y tu Espíritu Santo, Señor, pues sea el que traiga convencimiento sobre estos temas y que, Padre, pues finalmente tu palabra sea predicada. Gracias por este tiempo y pedimos tu bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia a los hermanos que nos acompañan en el local, dado que todavía aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, México, estamos restringidos por medio del semáforo naranja, a esperas de que próximamente pues ese semáforo o se quede más tiempo y podamos tener un poco de más audiencia presencial, o pues se dé marcha atrás. Pero pues eso ya depende de lo que decidan las autoridades a las cuales estamos sujetos. Pues es un gusto tener aquí a hermanos que han estudiado y siguen estudiando estos temas que son de tanto interés y que crean tanta polémica, crean tanta diferencia en algunas personas. Estamos viviendo una época en que la información es demasiada, es mucha, y no toda la información es la correcta. Entonces, lo que queremos como instituto es propiciar estos temas que son muy importantes para todo el mundo, pero desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, pero también conociendo un poco pues el contexto global en el que estamos viviendo. Y para ello tenemos la presencia de invitados de lujo, si me permiten decirlo de esa manera. A mi mano izquierda tengo el honor de presentar a nuestro hermano Natán Díaz. Él es pastor de la Iglesia Evangélica de Coajimalpa. Es colaborador en Coalición por el Evangelio y él también tiene un ministerio muy radiante, que es un programa de radio que se llama Clasificación A. Entonces, pues Dios lo utiliza para proclamar las buenas nuevas por medio de las ondas hercianas también, pero también por medio del internet y bueno, a través de su iglesia. Bienvenido, Natán, es un gusto. Gracias. Es un gusto tener aquí con ustedes. Gracias. También tenemos aquí a mi inmediata derecha a nuestro director del Instituto Teológico de Querétaro, Richard Ramírez, oriundo de Nicaragua, adoptado mexicano,
y próximamente ciudadano del cielo, pero bueno, cuando sea su voluntad, ¿verdad? Buenos días, Richard. Buenos días. Buenas noches, Richard. Buenas noches, igual es un gusto y siempre un deleite poder estar con todos ustedes. Y también a mi extrema derecha tenemos a nuestro bien conocido Joe Owen, que es director, representante para América Latina de Respuestas en Génesis, gran apologista y conferencista sobre diversos temas que tienen que ver precisamente con los principios fundamentales registrados en Génesis y cómo los podemos aplicar hoy. Buenas noches, Joe. ¿Cómo estás? Hola, gracias, muy bien. Es un placer estar con ustedes. Tenemos meses con la expectativa de este conversatorio. Por favor, los que están viendo, comparten esto. Están viendo lo que está pasando con líderes cristianos sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad, como el aborto, la legislación, la legislatura que viene. Así que comparten esto. Va a ser un conversatorio de mucho apoyo para la iglesia. Esperamos en Dios. Gracias. Así es. Pues muy pertinentes estos temas, dado que en nuestro país se están abordando en diferentes ámbitos, ya sea legislativos, ya sea por medio de las comunidades, en las iglesias. Y bueno, es válido escuchar todas las voces, es válido escuchar los diferentes pensamientos, pero como creyentes tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad de Dios. Y en ese sentido, a través de la historia, pues se han levantado personajes, se han levantado comunidades filosóficas que traen ideas. Y hay un pensamiento muy claro que dice, las ideas traen consecuencias. Entonces, todo lo que podamos generar como pensamiento humano, como filosofía humanista o como algunas otras ideas provenientes de pensamientos de hombres que se han levantado a través de la historia, tarde o temprano esos pensamientos traen consecuencias. ¿Qué mejor que escuchar la verdad de Dios a través de su palabra, pero también teniendo un poco el contexto de dónde vienen esas ideas? Lo que queremos como instituto y estar ocupados es proclamar la verdad de Dios en un contexto en el que cada vez es más atacada la verdad por otro tipo de filosofías. Y en ese aspecto, Natán, yo te preguntaría, ¿en qué contexto podemos estar viviendo actualmente? Nos tocan tiempos muy interesantes, nos tocan tiempos, épocas en las que tanta información que no sabemos qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, qué es correcto, qué es incorrecto, pero no es propio de este tiempo. Sin duda hay historia en todo esto. Así es, y cuando me comentaban acerca del tema de esta conferencia de sexualidad y lo que estamos viviendo en general en todo el mundo en relación a este tema, creo que antes de hablar de sexualidad y antes de solo enfocarnos en esa parte, tenemos que ver de dónde viene todo lo que estamos viendo, y viene de una cosmovisión muy específica. Y no me acuerdo cómo está el título de la conferencia, pero es algo así como la batalla por la verdad. Sí, pero la que ustedes me enviaron a mí, esa es la que yo les puse, pero creo que decía algo así como, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? O sea, que hay una agenda detrás, y esa agenda está tratando de ignorar a Dios. Está tratando de decir, no tenemos que rendir cuentas a Dios. Entonces, al leer esa parte de lo que habían enviado es donde me puse a pensar, bueno, ¿qué hay detrás? No es en realidad un tema de sexualidad. Es un tema de una perspectiva, una filosofía en cuanto a quién es Dios y qué rol juega Dios en relación a nosotros. Y esto es lo que probablemente muchos de ustedes están familiarizados, es lo que conocemos como relativismo. Y tiene que ver con la verdad, porque el relativismo es cómo vemos la verdad, cómo definimos la verdad. Entonces, esas son algunas de las preguntas que quisiera que nos hiciéramos. ¿Qué es el relativismo y por qué es importante entender qué es el relativismo?
Y en los ejemplos que quiero darles más adelante, quiero que veamos qué tan sutil puede ser el relativismo. Y qué tan fácil inclusive es que el relativismo empiece a ser parte de la iglesia y de lo que la iglesia cree. Cuando ya entendemos eso, creo que estamos en posición para empezar a hablar, ahora sí, de qué es ideología de género y por qué existe y por qué es que existe todas estas filosofías con respecto a la sexualidad en la cultura. Entonces, para definir el relativismo, tengo aquí algunos puntos que... Adelante. Y la idea es que conversemos sobre esto, ¿no? Claro. Por eso se llama conversatorio. Para sí. Que platiquemos. Y perdón, antes de que continúes, Natán, a las personas que nos están viendo, me gustaría también anunciarles de que todo este material todo lo que Natán va a estar desarrollando está disponible, ustedes lo pueden descargar. Las diapositivas que van a estar apareciendo, ustedes las pueden descargar dándole clic a una liga que los va a llevar a un archivo que está en Drive. Va a aparecer en el chat de la transmisión. Ustedes pueden darle clic y pueden descargar no solamente en PDF las diapositivas que él va a estar ocupando, sino también en Word, por si quieren tomar notas de lo que él va a estar diciendo, o pueden también imprimir el archivo PDF que les estamos proporcionando. Entonces, para que tengan eso en cuenta, todo este material se está otorgando. Incluso sería bueno de que si ahorita estás escuchando esto, aproveches, ya dale clic, descárgalo y nos puedes ir siguiendo en lo que se va a estar desarrollando a lo largo de esta presentación. Sí, no es muchísimo lo que viene ahí en el PDF, pero es algo, es una guía, ¿no? ¿Qué es el relativismo? Bueno, una de las maneras en las cuales se puede definir es la verdad se crea, no se descubre. Y entonces, lo correcto es decir verdades, no la verdad. Empieza a convertir un término muy ambiguo, porque si nosotros estamos creando la verdad, viene desde adentro de nosotros. Y estoy hablando específicamente acerca de la verdad moral, aunque debería ser fácil entender la verdad moral si hablamos de cómo sabes que algo es cierto. En el ámbito científico, tenemos el método científico, tú podrías comprobar que algo es cierto. Por ejemplo, la ley de la gravedad, puedes hacer experimentos para saber que eso es cierto y comprobable. Pero, o que la Tierra es redonda y no plana. No, sí, claro. Eso sería... No sé. Ya hay un grupo que dice que no se puede saber que sí es plana la Tierra. Bueno, eso es tópico para otro conversatorio. Sí, eso es otro conversatorio. Entonces, si podemos conocer la verdad en un ámbito científico, la pregunta es, ¿podemos conocer la verdad en un ámbito moral? ¿Podemos saber qué es lo que es bueno o qué es lo que podemos definir como bueno y qué es lo que podemos definir como malo, como algo absoluto que no se mueve? Esa es la pregunta. Ahora, todos sabemos que queremos esas definiciones porque si no, no puede funcionar la sociedad. Tú no puedes crear esas definiciones de lo que es bueno y malo, entonces no existen leyes, no existe sociedad, no existen parámetros de convivencia entre unos y otros. ¿De dónde viene esa verdad? Esa es la pregunta y creo que todos hemos experimentado ese tipo de conversaciones con alguien que cree algo diferente a nosotros y nos dice, esa es tu verdad. Así es. Mi verdad es esta. Entonces, y se habla de posmodernismo y se habla de muchas cosas que eso es lo que estamos experimentando en la sociedad hoy en día. Pero lo que es interesante es que cuando regresamos a la Biblia, podemos ver, no con esas palabras, no dice relativismo, no dice posmodernismo, pero la Biblia sí habla de esta filosofía muchísimo, de hecho desde Génesis. Y si recuerdan, esa es la historia en Génesis 3, es Adán y Eva, y está Eva específicamente hablando con la serpiente. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente? Con que Dios dijo, entonces empieza a cuestionar la verdad. ¿Es cierto lo que Dios dijo? ¿Es verdad realmente para ti, Eva? Es verdad. Eso es lo que tú te tienes que preguntar. No es, Dios puede decir lo que Él quiera, pero la pregunta es si eso realmente aplica a ti.
Y se dan cuenta cómo es una filosofía completamente relativista, dándole la opción a Eva de decidir si lo que Dios dijo es bueno para ella. Y ella vio que el fruto era bueno para comer. Y entonces ella define lo que a ella mejor le conviene en el momento. Y entonces empezamos a encontrar eso, en Génesis lo vemos, obviamente podría recorrer muchas historias, pero una de las más claros, y aquí está una buena definición, si quieren una definición bíblica del relativismo, Jueces. Jueces empieza y termina con una idea muy, y que se repite a lo largo de todo el libro, es cada quien hacía lo que bien le parecía. Ajá. Eso es otra manera de decir, la verdad era relativa. Así es. Cada quien en sus propios ojos, en su propia mente va a hacer lo que ellos crean que es mejor para ellos. Pero quiero dirigirlos a otra historia, que es una historia que hace unos años estaba estudiando y me encanta porque esto es Jesús confrontando el relativismo. Y esa historia está en Mateo 21, versículo 23. Y aquí Jesús habla con los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, que se acercan a él mientras está enseñando y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa es la pregunta de Jesús. Yo no les voy a contestar si ustedes no me contestan. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ahora piensen en esta historia un poquito, con cuidado, para darse cuenta qué está pasando ahí entre esta conversación que está teniendo Jesús. ¿Él con qué los confronta? Con tener que hacer una declaración absoluta. ¿No es cierto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Díganme. De una manera clara y tajante sobre qué es cierto acerca de Juan. Y cuando ellos empiezan a consultar entre ellos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, si decimos que sí era del cielo, pues van a decir, entonces, ¿por qué no le creen? Y si decimos, pues es de los hombres, entonces, pues nos van a apedrear. Sí. ¿Qué es lo que les preocupaba a ellos? ¿La verdad? No. No, lo que les preocupaba era lo que les conveniera. Si era conveniente, entonces... Y eso es con lo que los está confrontando Jesús. Su motivación no era conocer la verdad. No era la razón por la cual estaban preguntando a Jesús con qué autoridad hacía esas cosas. No querían saber la verdad. Lo que querían ellos era declarar cosas que a ellos les convinieran. Siempre era su conveniencia, lo que fuera mejor para ellos. El interés no es la verdad, sino la conveniencia. Eso está aquí. No es nuevo. Nuestra sociedad no inventó el relativismo. Okay. En toda la Biblia vemos el relativismo, que es la verdad, no me importa la verdad. En realidad lo que me importa es lo que a mí me haga sentir más cómodo, lo que sea más seguro para mí físicamente y emocionalmente. Entonces, cuando empezamos a ver esto desarrollado en la sociedad, pues se va a ver en la sexualidad y se va a ver en muchas otras áreas. Pero eso es lo que está detrás. Y una de las cosas, y platiqué un poquito con Joe acerca de esto, una de las cosas muy interesantes es que cuando esta filosofía relativista se empieza a infiltrar en la sociedad, algo muy interesante empieza a suceder, y es que las palabras empiezan a carecer de significado.
Es decir, son flexibles, se vuelven maleables conforme a lo que yo quiero que digan esas palabras o que signifiquen esas palabras. Entonces, de repente, tú puedes decir algo y decir, bueno, eso es lo que tú entiendes por esa palabra, pero yo no entiendo eso. Yo entiendo otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, ¿qué significa ser hombre? Eso es algo que hoy en día, esa palabra hombre, realmente ya no significa nada, porque se ha convertido en algo completamente subjetivo. Es algo que completamente yo puedo darle la definición que yo quiera darle. No tiene nada que ver con la biología, no tiene nada que ver con la ciencia, es simplemente un sentimiento subjetivo que viene desde adentro de mí completamente. Entonces, cuando las palabras empiezan a carecer de significado, tenemos un gran problema, porque ya no tenemos una manera inclusive de comunicarnos correctamente. Yo no te puedo decir nada con una intención de comunicar una idea, porque como tú la entiendas, puede ser completamente diferente. Y cada vez vamos a ver ese reto más y más, y por supuesto, ese es el gran reto de las Escrituras, ¿significan algo estas palabras o significan lo que tú quieres que signifiquen? Y tú puedes leer la Biblia y darle la interpretación que tú quieras, ¿no? Podemos hablar más de ejemplos como ese, ¿no? Sí. Más adelante, cómo se ve el relativismo dentro de la iglesia, pero solo estoy planteando estas ideas porque creo que esto es lo que está detrás y esto es lo que nos lleva a ver ya con el relativismo. Oye, Natán, pero una pregunta. Así como necesitamos un patrón para saber que cuando yo compro 1 kilo de tortillas, me están dando 1 kilo, yo necesito un patrón de referencia. El que me diga, este patrón está aprobado por las autoridades y es 1 kilo. Y tú me vas a dar el equivalente a 1 kilo de tortillas. ¿Cómo saber que la verdad es la verdad? ¿En qué patrón me rijo? Bueno, quisiera explicar otra cosa, y esto es algo que creo que es muy útil para todos entender. Cuando tú estás teniendo una conversación con alguien y estás diciendo cosas contrarias, ¿no? O sea, tú dices una cosa y lo que yo estoy diciendo es completamente contrario. Lo primero en que tenemos que estar de acuerdo es, los dos no podemos tener la razón. Ahí tienes que empezar por lo menos admitiendo eso. Si lo que tú y yo estamos diciendo es contrario, alguien está equivocado. Y esto regresa a una base filosófica, una ley filosófica que Aristóteles desarrolló. La aprendí bien del buen R.C. Sproul. La ley de la no contradicción, que es A y no A, no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, en cuanto a tiempo, al mismo tiempo, mismo momento y en el mismo sentido, dos declaraciones contrarias no pueden ser verdad. Eso sería una contradicción, lo que definimos como contradicción. Lo que estaban platicando los fariseos, y si decimos esto, o sea, eran dos aparentemente verdades, pero eran contradictorias. Las dos no pueden ser ciertas. Exactamente, las dos no pueden ser. Una es verdad o la otra es verdad, pero ambas no pueden ser ciertas. Y el hecho de que ellos quisieron evadir la respuesta muestra que no querían admitir que había algo cierto ahí, de un lado o del otro. Entonces, creo que cuando podemos entender este principio de la ley de la no contradicción es muy importante, inclusive en interpretación bíblica, porque si decimos que la Biblia no se contradice, que no tiene contradicciones, pues vamos a aplicar esa misma ley para entender que no hay contradicciones. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, por ejemplo, el concepto teológico de la Trinidad, Dios es uno y Dios es tres. Ahora, eso es aparentemente una contradicción, si lo viéramos nada más porque uno no es tres, o es tres o es uno. Pero
la clave ahí está en que estamos hablando de uno en un sentido y de tres en otro sentido. No estamos hablando de uno y tres en el mismo sentido. Es uno en esencia y tres en personas. No son tres esencias, no es una persona, es una esencia, tres personas. Y eso define la Trinidad y eso hace que la Trinidad en realidad no sea un concepto contradictorio. Que no lo entendamos completamente es otra cosa, pero no es contradictorio. Claro. Y ahí es donde tenemos que aprender a distinguir entre contradicción, paradoja, o sea, una contradicción aparente, y misterio, simplemente algo que va más allá de nuestro entendimiento. ¿No? Entonces la Biblia contiene las tres. Así es. No contiene contradicción, contiene verdades declaradas sobre la verdad, paradojas y misterios. Pero no tiene contradicciones. Cuando una vez que las analizas, las paradojas son las que parecen contradicciones y no lo son. Entonces creo que eso es importante. Es algo que nos ayuda a entender. La ley de la no contradicción nos ayuda inclusive a tener una conversación con alguien. Si yo hablo con un ateo, antes de dar argumentos, inclusive de por qué creo que Dios existe, simplemente puedo empezar teniendo este fundamento y decir, bueno, tú dices que Dios no existe, yo digo que Dios sí existe, pero los dos no podemos estar en lo correcto, ¿verdad? Porque si él no está de acuerdo con eso, ya ni siquiera puedo tener una conversación, tengo que hacer lo que hizo Jesús. Si él dice, no, pues tú, ¿verdad? No. Entonces, ¿para qué platicamos? Tenemos que empezar reconociendo que hay una verdad y que no depende de nosotros, no depende de lo que yo crea o quiera creer sobre la verdad. Dios no existe porque yo creo que existe. Dios existe porque esa es la realidad fuera de mí. De mí no depende esa realidad. Puedo pensar lo que quiera acerca de Dios. Y eso no cambia lo que es cierto. Entonces, en una conversación con cualquiera, tú tienes que empezar con ese fundamento de que sí hay una verdad. Y en la moralidad tenemos que empezar con también esa premisa. Sí existe algo que realmente es bueno y algo que realmente es malo. Hay una ley de lo moral, del código moral, de la ética en la sociedad y para la humanidad. Si no puedes admitir eso, entonces ya no tienes ningún punto de partida. Natán, ya que estás mencionando eso, no sé si pueden regresar dos diapositivas, porque eso es con lo que me topo de una manera muy seguida, que relativismo en las universidades. Unos meses antes de que empezó la pandemia, estuve en Chile y una profesora de Argentina, profesora de biología evolutiva, me desafió. Y ya se desató el debate ahí, ¿no? Y ella me dijo, no, que toda verdad es relativa. Y sí, la primera premisa de la diapositiva dice, la verdad se crea, no se descubre, y lo correcto es decir verdades, no la verdad. Tu verdad, mi verdad. Pero yo creo que nunca se pone a pensar por un momento, ¿esa premisa entonces también no se descubrió, se creó? Exacto. Si se creó esa premisa, entonces hay otras verdades que lo pueden contradecir. Entonces, pero yo lo digo de una manera más simple, porque él me dijo todo es relativo. Y dije, no, porque lo que acabas de decir es una verdad absoluta para decir que no existen absolutos. Porque si todo es relativo, entonces lo que acabas de decir también es relativo, entonces también no puedes decir que es una verdad absoluta que todo es relativo. Y luego ella hizo exactamente lo que tú dijiste. Y tenemos que entender eso. Ella corrió a el relativismo moral. Ella dijo, oh sí, pues eso puede ser cierto, pero en cuanto a la moralidad, es una construcción social. Cada sociedad decide por el bien de su sociedad que promueve los intereses de la mayoría. Entonces yo dije, hay que respetar la verdad de cada sociedad en cuanto a su definición del bien y del mal. Él dijo, sí. Entonces le dije, cuando Adolfo Hitler dijo que los judíos son cucarachas,
y los mató, ¿fue bueno o malo? Y mira lo que me dijo. Me dijo, según yo, fue malo. Yo dije, qué intolerante eres. Porque acabas de decir que cada sociedad crea su propia moralidad. ¿Por qué no respetas la moralidad que ellos crearon? Entonces, ¿cómo puede ser para ti algo malo? Y nadie puede decir que solamente fueron los nazis soldados, porque en el Holocausto los vecinos estaban entregando los judíos. Fue una gran parte de la sociedad en contra de los judíos, no solamente los poderes militares. Y eso es lo que está diciendo Natán es exactamente los pasos que siempre me encuentro. Pero ellos están dispuestos a decir, pues quizás hay verdades absolutas, pero en cuanto a la moralidad, no. Y tienes que ya empezar a darle de ahí. Y luego le dije, ¿y si yo levanto un bebé enfrente de esta universidad y le degollo al bebé para su entretenimiento? ¿Eso es bueno o malo? Dije, porque debido a una cosmovisión naturalista, que la evolución que usted enseña, solo somos animales. Y luego de ahí llegar a su corazón, la maldad en su propio corazón, y ahí es donde está la apertura para el evangelio. Pero sí, lo que estás diciendo es el mismo orden que siempre veo. Y es ridículo que la gente asuma que la moralidad está enteramente basada en el consenso de la mayoría. Porque hay cosas que la gente sabe que están mal sin importar cuánta gente las crea. O sea, si como sociedad, como país, México decide, está bien que un hombre viola a una mujer, la mayoría decide que eso está bien. ¿Se convierte en algo bueno? No. Esa es la pregunta, o sea, es hipotética, pero sería la implicación natural de esa manera de pensar. Pues sí, entonces sí se convertiría en algo bueno. ¿No? No, todos sabemos que hay algo mal con eso y algo que no es bueno en eso. Y como el ejemplo que daba Joe, ¿no? La sociedad alemana, el país, como país, en su política y su gobierno, decidieron en su mayoría que no era bueno que los judíos siguieran viviendo entre ellos, y entre más pudieran exterminarlos, mejor. Eso fue una decisión social, y sin embargo la mayoría estamos de acuerdo hoy en día que eso no es bueno, aunque no seas cristiano. Es un insulto que te digan Hitler, ¿no? Nadie es un halago. No, claro. Entendemos que hay algún problema ahí. Entonces, creo que es importante ir entendiendo esto, y me gustaría que pudiéramos concretar ejemplos específicos de esto, porque creo que eso nos ayuda a ver qué tan permeada está nuestra sociedad con esto. Y no nada más la sociedad, como decía, también la iglesia. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, tengo aquí unos ejemplos de cómo algunas de estas frases que escuchamos muy seguido, y de hecho, Joe, en su libro, que pronto van a poder leer, habla un poquito acerca de esto, que es la idea de que debes de seguir tu corazón. Hasta en las telenovelas lo dicen. Hasta en las películas para niños lo dicen. Eso va a ser un tema muy recurrente. ¿Qué te dice tu corazón? Y eso se convierte en lo que es correcto para ti, ¿no? Claro, para ti. Y en realidad, bíblicamente sabemos que eso no es cierto. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Si hay algo que no debes de seguir, es tu corazón. Normalmente tu corazón te va a llevar a hacer cosas terribles, y de hecho puedes justificar lo que quieras así, ¿no? Mi corazón me dijo. ¿Y qué que tu corazón te dijo? Dios es el que ha determinado lo que está bien y lo que está mal. Entonces, eso nada más es un ejemplo, y otro ejemplo, y lo vemos también en la educación, es esta idea que lo importante es que seas feliz. Mientras seas feliz, adelante. Lo cual justificaría muchísimas cosas.
Un drogadicto es feliz drogándose también, ¿no? O sea, por lo menos por un rato. Un violador violando es feliz, ¿no? Exacto. Podemos llevarlo a muchos puntos, pero otra vez, tratando de ser también más realistas en cuanto a nuestras propias iglesias. Esto es algo que me he encontrado en las iglesias. Increíble cuánta oposición me he encontrado a esto. En México y en muchos países de Latinoamérica tenemos Día de Reyes. Y la mayoría de niños han crecido con la idea de que los reyes, el 6 de enero, les traen sus regalos. Vas a romper corazones, Natán. Bueno, lo sorprendente es que rompo corazones en la iglesia con esto. Es lo peor del caso. Y hablando con los padres acerca de esto, y es la pregunta, ¿no? Les dices, ¿por qué le dices a tus hijos que los reyes son los que le van a traer los regalos y no tú? ¿Cuál creen que es la respuesta a esa pregunta? Normalmente, para los papás que le han dicho a sus hijos que los reyes les traen los regalos. ¿Qué contestan? Es que la ilusión. Bueno, otra vez, no quiero tampoco exagerar la gravedad de esta situación, pero es una manera en que vemos cómo esta filosofía sí nos afecta más de lo que creemos. La justificación para mentirle a mis hijos es que su felicidad temporal. Esa es la justificación. Yo puedo mentirle a mis hijos sobre esto porque quiero ver una sonrisa en sus rostros cuando bajen el 6 de enero y abran esos regalos. Porque creo que si yo les digo que yo les traigo los regalos, van a estar deprimidos el resto de sus vidas y no van a tener la infancia que... No van a ser felices. No van a ser felices como niños, porque también todos sus compañeritos abren los regalos el 6 de enero. Entonces, estamos dejando que en la iglesia, a veces como familias cristianas, y se los digo porque he hablado con familias cristianas que defienden esta tradición, vemos en la iglesia que justificamos el relativismo. Y no nos damos cuenta que entonces decimos, sí, si yo puedo mentir, yo puedo hacer algo que es moralmente incorrecto siempre y cuando cumpla con un fin de una felicidad temporal. Mis hijos o en mí. Esa es la razón por la que pecamos, ¿no es cierto? Siempre. Claro. Es una justificación de que esto me va a hacer feliz ahorita, si lo hago. Entonces tengo maneras de justificarlo en mi mente, porque es tanto mi deseo por la felicidad temporal que voy a buscar la manera de decir, no es tan malo a lo mejor esto como algunos pensarían que es. Entonces, la relatividad realmente está detrás de todo el pecado, porque estamos buscando crear nuestra propia verdad, estamos buscando redefinir lo que Dios ha dicho que es bueno y lo que ha dicho que es malo. Y en el matrimonio también tenemos este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la justificación número 1 del divorcio? ¿Qué es lo que siempre escuchas cuando dos personas se divorcian? Ya no la quiero. Otra persona no me hace feliz. Ya no nos amamos. Se murió el me amor. hace feliz. Ya se acabó el amor, ya se acabó la felicidad. ¿Para qué seguimos juntos? Así es. ¿No? Y hay un libro que me encanta, probablemente está por aquí atrás, que se llama Pacto Matrimonial. Y hay unas citas ahí de Piper, el de Piper de Pacto Matrimonial. Y hay varias citas en ese libro de un filósofo, de un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. Y él dijo algo que cuando yo lo leí, afirmó la verdad de Dios para el matrimonio para mí, que es, no es el amor el que sustenta el pacto, sino el pacto el que sustenta el amor. Y ahí ves la gran diferencia, ¿no? No es
cómo me siento yo con respecto a la otra persona, la razón por la que estamos casados. Es el pacto la razón por la que estamos casados. Y el amor que yo siento por esa persona está basada sobre de ese pacto. Y entonces es algo inmovible. Un pacto es por naturaleza, algo que no se cambia. Está establecido ahí permanente. Por eso Dios dijo: lo que Dios hundió no lo separa el hombre. Porque es un pacto. Y un pacto no se basa en sentimientos. No se basa en cómo yo me siento en el momento. Dios hace un pacto con nosotros. Y Dios no cambia de día en día para con nosotros dependiendo de cómo Él se siente con respecto a ese pacto. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su pacto y por eso Él quiere que seamos fieles a nuestros pactos. Y por eso es que el matrimonio, el pacto matrimonial es tan importante en el testimonio cristiano. Es porque es el fundamento inmovible de una verdad inmovible. Es Dios hace un pacto con nosotros también. Entonces, podemos ver cuántas maneras hay en las cuales el relativismo afecta la manera en que vivimos y en la manera en que justificamos muchas cosas. ¿Sí? En el evangelismo también vemos siempre el relativismo, pero es lo más común, que es todos los caminos llevan a Dios. Hablas con alguien de cualquier otra religión, de otra creencia y siempre va a salir eso, decir, pues tú crees en Dios, yo también creo en Dios. Es más, yo hablo con Dios todos los días. Yo me encomiendo a Dios todos los días. Le pido a Dios: Diosito, ayúdame, porque voy a... O sea, la gente piensa que eso es igual, eso es lo mismo que lo que dice la Biblia, lo que yo creo, lo que tú crees. Así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Y no sé si ustedes han escuchado, hay una historia muy famosa de David Platt, donde él está platicando con varios líderes religiosos de varios, no me acuerdo, había un budista, creo, y un musulmán, y diferentes religiones. Estaban ahí en algún evento en donde él estuvo y tuvo la oportunidad de estar platicando con ellos. Y entonces están afuera y están a un lado, hay un monte. Y ellos, entre ellos están hablando y diciendo: sí, pues la verdad es que todo lo que nosotros creemos es lo mismo. Es como ese monte. Como si Dios estuviera ahí arriba de ese monte y pues cada uno de nosotros estamos subiendo por un lado diferente. Pero al final pues todos llegamos arriba. Y David Platt, muy astuta y evangelísticamente, les dijo: eso es exactamente la diferencia entre ustedes y lo que yo creo. Porque su Dios está ahí arriba esperando que suban. Mi Dios bajó a donde yo estaba. Y eso, obviamente, eso les dio una perspectiva muy diferente de el cristianismo es muy diferente a las demás religiones en lo que cree acerca de Dios. Entonces tenemos que, cuando nosotros estamos platicando con personas que creen cosas diferentes acerca de Dios, tenemos que ser muy claros en definir, estamos hablando de una verdad que no depende de nosotros. Yo no hago que el cristianismo sea cierto. Y si el cristianismo es cierto, entonces tú estás en graves problemas si no crees lo que dice este libro. Este libro está afirmando verdades absolutas. Y creo que en la manera de evangelizar tenemos que ser muy claros. Es decir, esto no lo digo yo no lo inventé. Esto está aquí, esto es una verdad externa a mí. Yo no me estoy inventando estas ideas acerca de Dios, acerca de la vida de Cristo, su sacrificio en la cruz por nosotros, el que yo quebrante la ley de Dios. Eso no fue idea mía. Yo te estoy comunicando una verdad que ya nos ha sido revelada externa, que es o la crees o no la crees, te sometes a ella o no te sometes a ella. Punto. Y creo que avanzaríamos mucho más en ayudar a la gente a entender eso primero, porque yo he tenido la experiencia, no sé ustedes, pero yo he tenido la experiencia
de que nada más me den el avión. Ujú. ¿No? Sí, No, sí, qué bien por ti. bien por ti. Sí, o sea, no, sí, eso de Jesús y la cruz, no, sí, 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 qué bonito. Y me tocó, en algunas ocasiones me invitaron, teníamos unas personas que estaban involucradas en Alcohólicos Anónimos, y nos decían, vengan y compartan en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y yo al principio dije, pues sí, qué padre, voy a predicarles el evangelio y que escuchen. Y me sorprendió que también lo recibieron, porque me paré ahí y les empecé a hablar del evangelio y su necesidad de Dios y de arrepentirse. Y entonces, no, y al final me dijeron, no, qué bonito lo que usted dijo. Y luego se para uno después de mí y dijo barbaridad y media. Y le dijeron a él exactamente lo que me dijeron a mí. Ay, qué bonito lo que usted dijo. Entonces yo dije, esto es un problema. Eso es peor yo prefiero que me contradigan. Yo prefiero que me digan, no estoy de acuerdo contigo. A que nada más me den el avión y me digan, no, sí, qué bonito, y todo es lo mismo. Y si viene un mormón a hablarnos, pues sí, qué bonito también. Porque ellos lo ven todo como espiritualidad y como una fuerza superior allá afuera, que hay que creer en algo superior a nosotros. Entonces todo se convierte en ambiguo y todo se convierte en algo completamente relativo. Y eso es el mayor reto, creo, que tenemos como cristianos en nuestra sociedad. No es que nos contradigan en nuestra fe, es que no entiendan que esto no es algo negociable, como que cada quien puede creer lo que ellos quieran y es lo mismo. Y como cristianos tenemos que estar orando, Señor, ayúdame a establecer, esta es tu verdad, no la mía, cuando hable tu palabra. Ayúdame a mostrar que eso no es mi idea, que hay alguien más que establece estas cosas, no yo. Claro, y Nathan, yo creo que eso, porque hace poco comentabas acerca de cómo incluso el relativismo está dentro de la iglesia, y yo creo que ese relativismo dentro de la iglesia también se hace evidente cuando hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Por ejemplo, como cuando ponemos niveles de importancia en los atributos de Dios. Entonces, por ejemplo, muchas personas que se hacen llamar cristianos, por lo general van a poner el atributo de amor, el hecho de que Dios es amor por encima del resto de sus atributos, y ahí se ve la evidencia del relativismo dentro de la iglesia. Yo decido cuáles son los atributos importantes. Exactamente, los que son a mi conveniencia, ¿no? Entonces, y lo oyes cuando alguien dice, pues así no es mi Dios. ¿No? O sea, tú... Yo digo, tienes mucha razón. Sí. Ese será tu Dios, eso no es mi Dios, pues sí. Porque ellos sí tienen otro Dios, definitivamente. Ahora, yo quiero dar otro ejemplo y bueno, esto estoy seguro que tienen muchos ejemplos que agregar, pero ¿qué pasa cuando estamos en un estudio bíblico en las casas y leen un texto de la Biblia, ¿no? Están ahí en el grupo pequeño y leen un pasaje de la Biblia y el líder del grupo empieza a preguntar a cada quien, ¿y qué significa ese texto para ti? Ahora, es una pregunta bien intencionada a lo mejor, pero tenemos que tener cuidado con qué palabras usamos. ¿Qué significa el texto para ti? Para mí. No importa qué significa para ti. Lo que importa es lo que significa el texto. Claro. Porque para ti puede significar algo que no es lo que el texto está diciendo. Entonces, ese es el tipo de cosas donde en la iglesia puede existir una manera inclusive relativista de estudiar y leer la Biblia. Y yo conozco casos, muchos casos, de gente que tiene un sistema de interpretación a exégesis en donde se ha convertido en un tema contrario a lo que dice Pedro, de interpretación individual, personal. Esto es lo que Dios me dijo a mí, ¿no? Porque yo leí que Abraham fue y se salió de su tierra, entonces Dios también me está ayudando a mí a salirme de mi tierra e irme a otro lugar que Él me va a mostrar, ¿no? Porque para ellos, cuando abrieron su Biblia y cayeron aquí en este versículo, adoptaron una interpretación muy, muy personal, no un principio aplicable a todos los cristianos de todos los tiempos, sino nada más algo para ellos que en ese momento ellos querían escuchar. Y muchos cristianos, no sé si son cristianos, pero a lo mejor muchos cristianos
tienen ese tipo de manera de leer la Biblia, como su horóscopo diario, ¿no? A ver, ¿qué me estás diciendo a mí hoy, Señor? Las decisiones que debo tomar hoy. Vaya hasta el primero de... Sí, sí, exacto. Esa misma filosofía que encontramos en los medios de comunicación, que se trata de ti, de lo que es bueno para ti, lo que es mejor para ti, tus decisiones, cómo te sientes tú, eso se vuelve en el centro. Y yo me he hablado mucho aquí de su iglesia, de ustedes. Pero qué cosas buenas. Y son cosas buenas, porque hay algo que empieza a suceder, que es esta manera de discernir, la manera de enseñanza de una iglesia, que ¿es antropocéntrica la enseñanza? ¿O es cristocéntrica o teocéntrica? Y es muy sutil a veces. Pero hay muchas iglesias que predican en torno al hombre y a las necesidades del hombre, y a lo que el hombre quiere, y eso se convierte en todo el centro. Y ahora, hay verdad en eso, pero el enfoque y la manera de priorizarlo es sumamente peligroso. Porque vas a empezar y no tienes que ser una iglesia de la prosperidad necesariamente, pero vas a empezarte a enfocar solamente en las necesidades personales de cada quien y en lo que cada quien necesita. No lo que Dios quiere de nosotros, sino lo que nosotros queremos de Dios. Y eso es un enfoque completamente diferente. Y la iglesia, una iglesia que tiene predicación bíblica, empieza a discernir esas cosas. Y cuando va a otra iglesia que no predica, si se da cuenta, no, Dios no está al centro, esto se trata acerca de nosotros nada más. Yo conozco muchas iglesias y muchas personas que han estado en iglesias así. Y lo mencionaba eso porque Joe, cuando me habló de esta iglesia, eso es una de las cosas que él podía discernir acerca de la predicación. Es una predicación cristocéntrica, no antropocéntrica o centrada en el hombre. Y por eso les digo, el relativismo es mucho más que solo lo que se está diciendo allá afuera, entre los no cristianos. El relativismo está presente también en círculos evangélicos o cristianos, ¿no? Oye, Natán, y esto del relativismo tal vez parece una pregunta sencilla y la respuesta obvia. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, las consecuencias son varían obviamente, porque como les digo, no es lo mismo las consecuencias de decirle a mis hijos que los reyes les traen sus regalos, a decirle a mis hijos que pueden ser hombres o mujeres, si eso es lo que quieren. Creo que hay grados de consecuencia en diferentes clases de mentiras y relativismo, pero todo está fundamentado en la misma cosmovisión acerca de nosotros mismos, ¿no? Así como nos relacionamos nosotros en relación a Dios y al universo que Dios ha creado. Entonces, obviamente, la consecuencia más trágica y más grave es en relación a lo que pensamos acerca del pecado y acerca del evangelio. Ahí es donde está el peligro más grande del relativismo. Es cómo ves quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y me gustaría, para contrarrestar eso, algunas conclusiones que tengo en mente acerca de cómo confrontamos el relativismo en nuestra sociedad y unos con otros. La primera es con amor y humildad también, ¿no? El hecho de que la verdad no la creamos nosotros. Nosotros creemos eso. Nosotros creemos que lo que está en este libro no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a su veracidad. Eso nos debería hacer extremadamente humildes al compartirla, ¿no? De hecho, son los relativistas los arrogantes en realidad. Porque ellos dicen, no, la verdad depende de mí, lo que yo digo que es. ¿No es cierto? Ahí es donde está. Ellos lo voltean y lo hacen ver como que si tú dices que hay una verdad absoluta, tú estás siendo arrogante.
Pero la verdad es que nosotros somos los que deberíamos ser más humildes con respecto a la verdad, porque nosotros estamos basándonos en algo externo a nosotros, no algo interno. Y cuando tú lo conviertes en algo individual y todas estas personas que promueven el relativismo, se trata de ellos y de lo que ellos creen. Entonces, la primera advertencia es, ¿cómo confrontamos el relativismo? Pues hablando de la verdad de una manera humilde, siempre enfatizando que nosotros no somos los que hacemos esta verdad. Nosotros no somos los que determinamos estas cosas. Dios es el que las determina. Alguien más está estableciendo leyes morales y leyes también científicas y biológicas a las cuales nos tenemos que sujetar porque no dependen de nosotros, son realidades externas. Y la otra cosa es, confrontamos la verdad con inteligencia, con sentido común. Confrontamos el relativismo así, ¿no? Con sentido común. Yo ya di un buen ejemplo, que es, toda verdad es relativa, tendría que ser la excepción, ¿verdad? Porque están haciendo una declaración absoluta acerca de la verdad. Entonces no es consistente en sí misma, la filosofía relativista se va a romper en muchos puntos en su congruencia, en su lógica. Me acuerdo que una vez estaba viendo un clip que alguien ponía. Claro, yo crecí a lo mejor en una era diferente a la de muchos que están aquí, pero una cantante que se llama Madonna estaba en un concierto ahí, pero era medio pequeño, era como de esos, casi yo creo como un lugar como este, no muy grande. Entonces, alguien en el, no me acuerdo cuál fue la dinámica exactamente, pero alguien en el público, ella dijo algo del amor, no me acuerdo. Y entonces alguien en el público grita, el amor es nuestra religión. Y Madonna se detiene en su concierto y se enoja. Y le grita al cuate que dijo eso, dice, no digas el amor es nuestra religión. Nosotros no tenemos religión porque la religión divide a la gente. Eso es lo que hace la religión, divide. Y yo cuando le escuché decir eso, dije, ¿y qué estás haciendo tú? ¿No estás dividiendo? O sea, es exactamente lo que tú haces. Tú estás enojada con la religión porque la religión divide a la gente y tú te quieres dividir de esa gente. O sea, hay un problema. Suena lógico si no lo piensas profundamente o no le dedicas mucho tiempo a pensar lo que está tratando de decir. Una vez que empiezas a analizar los argumentos, tienen muchos problemas en su consistencia, siempre. Porque la verdad es absoluta, porque las leyes existen y porque Dios así las ha creado y solamente necesitas usar tu cabeza un poquito para darte cuenta. No tienes que ser tan inteligente para darte cuenta que hay serios problemas con tratar de relativizar todas las cosas. Sí, Natán, varios se han dado cuenta de eso. Entonces se ha modificado el relativismo ahora de otra manera. Y yo quiero, antes de darles una respuesta, yo quiero que piensen, ¿cómo lo respondí? Ahora algunos me han dicho, pues sí, quizás hay verdades absolutas, sí hay. Pero por nuestra subjetividad, nunca las pudiéramos descubrir. Ahora, ¿cómo respondes a eso? Entonces, si tú compruebas que hay verdades absolutas, pueden decir, ok, tienes razón, pero ¿cómo los pudiéramos descubrir? Si vivimos en subjetividad. ¿Sabes lo que le dije recientemente a uno? Okay. Si nunca las pudiéramos descubrir, ¿cómo descubriste esa verdad, lo que me acabas de decir? Ajá, sí. Solo tienes mucho en responder a este mundo. Claro, respondemos con la palabra de Dios, etcétera, pero es empezar a abrir camino para hablarles del Evangelio, de la verdad absoluta del Evangelio. Y
Y en nuestra materia del Instituto Bíblico Teológico de Querétaro, estoy enseñando Apologética 1, introducción ahora. Y algo que les acabo de enseñar es cuando enfrentas este mundo, entiende, todo lo que contradice a Dios va a tener una contradicción. Entonces vas a escuchar una contradicción. Antes de responder directamente a una pregunta, evalúa las suposiciones en la pregunta. ¿Okay? Si alguien me dice a mí, pues ya que Querétaro es parte de Perú, porque aquí no se vende el cuy. Aquí lo llaman en México cuyo, en Perú cuy. El hámster grande que allá se come. Porque aquí no lo comen. Y si el pastor Mario me responde directamente, es porque no me gusta comer eso. Él acaba de afirmar la suposición errónea en mi pregunta, que Querétaro pertenece a Perú. Primero tienes que corregir la suposición errónea en la pregunta antes de responder. Y es por eso que Jesús respondía a muchas preguntas con una pregunta. No estaba evadiendo la pregunta, él estaba desafiando la suposición errónea en la pregunta. Y les dejaré un ejemplo para que lo piensen, porque esto hace tropezar a mucha gente. El joven rico le dice a Jesús, buen maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Ahora considere, ¿qué es la suposición errónea en la pregunta del joven? Porque si Jesús es bueno, es Dios hecho carne. Muchos dicen, es porque le dijo maestro, no le dijo Dios. No creo, porque Jesús escondió mucho, incluso de sus discípulos hasta el final. Acuérdense, al final de su vida, él pregunta, ¿y quién dicen ustedes quién soy? Y Pedro hace la confesión, pero fue por el Padre, no fue porque Cristo le dijo eso. Así que no creo que la suposición errónea es que le llamó maestro en vez de Dios. Yo creo es porque estaba usando palabra bueno de una manera relativa. ¿Cómo lo sé? Porque luego el joven quiere argumentar, buen maestro, yo también soy bueno. Yo he cumplido con la ley desde mi juventud. Entonces, si Jesús le permite usar una manera relativa de bueno que es en comparación a unos malvaditos aquí, entonces él está llamando a Jesús algo malo. Entonces, Jesús sabe que este joven cree que él ha sido bueno. ¿Qué más me falta? Yo he cumplido con todo. Y Jesús dice, pero ¿por qué usas la palabra bueno de una manera tan relativa? Entonces Jesús le pone a la prueba. ¿Has cumplido con toda la ley? ¿613? Desde tu juventud. Ok, no te voy a leer los 613, te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué del tesoro en tu corazón? Vende tus bienes y repártelo entre los pobres. Y Jesús tocó la idolatría en su corazón por materialismo. Y él, bueno, ve al maestro que sí es bueno, le dio la espalda y dejó la vida eterna ahí en la mesa y se fue. Entonces, de realmente considerar cómo Jesús respondía a las preguntas. Y otra cosa, Natán y pastores, es algo muy triste que yo he notado. Los mismos evangélicos, muchos que están en nuestro lado del debate de la sexualidad, también son relativistas en otras cosas. Lo experimenté esta misma semana. Alguien que yo admiro mucho me dijo que él estuviera con nosotros en este panel, él pudiera estar, pero también me dijo algo muy relativista, que yo lo he escuchado muy comúnmente. Él dijo, cada quien tiene su interpretación de la Biblia, entonces no debemos interpretar la Biblia, solo debemos ser hacedores de lo que dijo y hizo Jesús. Y yo pensé en mí mismo, si tú llevaras esa filosofía a toda categoría de tu pensamiento, tú estuvieras al otro lado del debate. Porque el hecho de que todos nos equivocamos no quiere decir que no hay una interpretación. No es que cada denominación e iglesia tiene su propia interpretación. Hay una sola interpretación. Y nosotros estamos en la búsqueda de esa interpretación.
Y el momento, iglesia, que nosotros tiramos la toalla, decimos, cada quien lo interpreta de su manera, solo haz lo que hizo Jesús, ayuda a los pobres y ya. Pero no interpretes la Biblia, no es para ser interpretada, es para ser hecha. Ok, eso es relativismo y si tú eres congruente en toda tu vida con lo que acabas de hacer, tú vas a estar en el otro lado de este debate y el otro lado del mismo evangelio. Claro. Y quiero regresar a algo que también había dicho yo, que es lo de la premisa, o sea, entender qué hay detrás, la premisa principal que hay detrás de un argumento. Porque me acordé de este ejemplo, porque escuché a un predicador una vez usarlo y me gustó mucho cómo explicó esto. Hay una leyenda de India, creo es, hindú, sobre un elefante. No sé si la han escuchado, pero es un elefante, ¿no? Y entonces están vendados. Y entonces tienen que describir cómo es un elefante. Entonces llega uno y abraza la pata del elefante y dice, no, pues los elefantes son como un gran tronco así. Y otro le agarra la cola y dice, no, nada más como una cuerdita, básicamente un elefante. Y otro le agarra la trompa y otro la oreja. Entonces cada quien está describiendo al elefante diferente. Y entonces la moraleja de esa leyenda es en relación a la verdad. Normalmente es, pues cada quien tiene una parte de la verdad, ¿no? Cada quien está viendo un ángulo diferente. Todo es la verdad, es el elefante, pero cada quien está viendo su propio ángulo. Y lo que decía este predicador, que es muy cierto, es decía, para que tú sepas que eso es cierto, alguien tiene que poder ver todo el elefante. Si no, nadie sabría que cada quien está viendo parte del elefante. Claro. ¿Quién es el que ve todo el elefante? Tú. Tú que estás diciendo que cada quien tiene una parte de la verdad, eres el que está por encima de todos los demás, que tú sí puedes ver todo el panorama completo para poder determinar que cada quien está solamente viendo una. Entonces, además es otro ejemplo de cómo la premisa inicial es a lo que tenemos que llegar, que nos lleva a esas conclusiones. Y cuando podemos llegar a esa premisa, normalmente vemos dónde está el problema. Sí, hay uno común en las redes ahora. Seguro que lo han visto. Hay un número 6 en el piso. ¿No lo han visto? Sí. Hay una persona en este lado, Sí. hay una persona en el otro lado, y uno dice, es 9. Y el otro dice, no, es 6. Y el que está de este lado, no, eso es 9. Porque dependiendo de dónde estás, lo vas a ver distinto. Y luego siempre hay comentarios, solo porque tú tienes una perspectiva no quiere decir que el otro esté equivocado. ¿Y sabes lo que siempre pienso cuando veo ese meme? Pues siempre estoy al otro lado del cajero, cuando voy al mercado, cuando voy al tianguis, porque no voy a los grandes. No, señorita, yo lo vi al revés, por eso. Y si yo digo, no, eso para mí es un 6 en el tiquete de la comida. Y él dice, no, yo veo un 9, me debes 9 pesos. No, yo veo un 6. ¿Por qué no me va a funcionar ahí? Claro. Porque la persona que escribió ese número tuvo una intención. Un número en sí no es nada, porque números son abstractos. Es lo que está poniendo ahí es una representación de un valor. Entonces, en vez de debatir si es 6 o 9, debemos preguntar a quién lo puso en primer lugar, cuál fue su intención. Entonces, para saber qué es la verdad de la vida, cuál es la verdad del comportamiento humano, debemos buscar quién nos puso aquí primero, y fue Dios, y nos dejó su palabra. Y ese ejemplo que puso Joe es un buen ejemplo de la ley de la no contradicción. Dos declaraciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo en el mismo sentido. Entonces tendríamos que definir a qué se refiere primero ese número para entender si hay una contradicción. Y eso sería quién lo escribió para determinar cuál era su intención, desde qué lado lo escribió. Y entonces, pero eso es lo que es importante, no es de qué lado estás. Lo que es importante es cuál fue la intención original. Y no hay una contradicción ahí, porque va a haber un sentido en el cual eso que está escrito representa algo. Entonces, un 6 no puede ser un 9 al mismo tiempo en el mismo sentido. ¿Y quién escribió su imagen en nosotros primero? Fue Dios. Él es quien nos va a decir. Muy bien, quiero hacerles una pregunta a los tres en su ámbito de competencia, tanto ministerial como de vida.
¿hacia dónde nos está llevando el relativismo? Tanto en el mundo, en la sociedad, como en la propia iglesia. Bueno, y por eso pensé que sería bueno hablar de esto en relación al sexualismo o la sexualidad. Porque, otra vez, creo que eso está detrás y creo que eso es a lo que nos ha llevado. Okay. Es a empezar a cada vez más definir cosas de una manera ambigua, de una manera subjetiva, de una manera personal absolutamente, que hace que sea imposible vivir como sociedad. Es lo que nos va a llevar a tener que lidiar con el tema de transgénero, si los hombres pueden competir en deportes de mujeres o cambiarse en los baños de mujeres. Todas esas son las implicaciones en la sociedad del relativismo. Claro. Y creo que es importante más verlo, que eso es lo que hay detrás. No es, al final no es un tema de sexualidad, es un tema de cómo definimos la verdad. Ese es el tema. Y eso es con lo que estamos peleando como iglesia, esa es la batalla que estamos peleando, es poder ser claros en cuanto a cómo conocer la verdad. Y me gustaría decir, número uno, que como cristianos, la manera de confrontar el relativismo es, además de los puntos que ya dije, es también siendo congruentes con el testimonio de nuestras vidas en cuanto a lo que decimos que es cierto. Tú dices que esto es verdad, si tú dices que Dios estableció una ley moral absoluta, entonces vívela y muestra que la vives. Porque a veces hablamos de una verdad absoluta, pero vivimos en nuestra conducta diaria de una manera relativa. Dile que no estoy, ¿no? O sea, esas son cosas pequeñas, pero muestran que no estamos siendo congruentes con lo que decimos, ¿no? La verdad importa siempre, aun cuando no me convenga. Ese es el punto. A veces no nos conviene la verdad. A veces la verdad es sumamente inconveniente para nosotros. Y tenemos que reconocer que el relativismo es rebeldía contra Dios y contra la existencia de Dios. Como decía Joe, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él establece las reglas. Él es el que pone las leyes y establece cómo son las cosas. Nosotros no. Y cuando entendemos eso, podemos definir el pecado, podemos entender qué es el pecado. Es justamente eso. Nosotros definir el bien y el mal. Nosotros decidir qué es lo que es mejor para nosotros. Y este es mi último pensamiento y ya si hay otros comentarios, pues podemos hacerlos. Pero adelante. Quiero concluir con esto, es nuestra principal manera de combatir el relativismo, es con el Evangelio. Porque Juan 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es tan importante este tema. Porque el Evangelio mismo es una declaración de lo que es cierto, es lo que es verdad. Entonces, como cristianos, tenemos que entender que es la principal manera. No es nada más diciéndole a la gente, tú estás mal y eso no es cierto, y eso no es cierto. Eso no es la principal manera. La principal manera es explicando que Dios ha revelado su verdad a través de Jesucristo y que nosotros podemos conocer la verdad cuando abrimos este libro. Sí se puede conocer la verdad. La gente dice, ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé cuál es religión es verdad? ¿Puedo saber? ¿Puedes saber lo que Dios cree? ¿Quién? El que estableció las leyes, el que estableció todas las cosas, el que hizo este universo, el que nos hizo a nosotros. ¿Puedes saber qué piensa Él? ¿Qué es lo que es realmente cierto? Sí, claro que sí podemos saberlo. Y eso es lo que estamos predicando, estamos declarando la verdad del Evangelio y estamos mostrando que el Evangelio nos libera de nosotros mismos para depender en una realidad externa de la verdad, establecida por nuestro Creador, para vivir bajo gracia y para ser libre, para amar y para no temer a lo que va a venir. Dios no esperó a que nosotros descubriéramos la verdad, sino que se reveló a sí mismo como la verdad y como nuestra libertad.
Ese es mi último pensamiento sobre Muchas este gracias, Natán, muchas gracias. Pues un tema muy importante porque pues es la base de lo que sigue. Entendiendo estas implicaciones de lo que es el relativismo, pues vamos a entender por qué la gente luego piensa lo que piensa, pero también saber que hay una sola verdad. Esa verdad única plasmada en las Escrituras para que nosotros vayamos y la consultemos. ¿Cuáles serían sus conclusiones, Richard, Joe, de este fascinante tema? Bueno, en cuanto a lo que anteriormente preguntabas, ¿no? O sea, ¿cuáles vemos que son las consecuencias en la sociedad? Igual Natán ya comentó acerca de eso. El relativismo dentro de la iglesia yo creo que ha provocado que nosotros hemos mal representado quién Dios es, porque al hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, nosotros hemos mostrado un Dios distorsionado, y eso se ha mostrado en la forma en la cual predicamos el evangelio, predicamos un evangelio light, porque hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. Cuando discipulamos, no discipulamos correctamente, justamente por eso, porque hemos creado categorías y cosas de Dios que son más importantes que otras, y yo creo que eso se ve incluso cuando hay momentos de dificultades. No, pero ¿por qué está pasándome todo esto si se supone que Dios debería hacer todas las cosas para que trabajen en mi beneficio? Yo creo que eso se ha visto en la forma en la cual, en la madurez de la iglesia. Yo creo que si no reconocemos el problema del relativismo, incluso si que hay un relativismo dentro de la iglesia, más allá de todo se va a ver reflejado en las cuentas que yo le voy a dar a Dios. Porque no voy a haber predicado un evangelio como debe ser, no voy a haber enseñado un Dios a como la Biblia lo muestra, no voy a haber incluso discipulado correctamente. Yo creo que el meollo del asunto aquí es ver la fuente del problema. Es un problema del corazón. Cuando vemos de que este problema está desde el principio de la Escritura, nos damos cuenta que no es un problema de argumentación necesariamente, sino que es un problema en el corazón del hombre, y debemos reconocer eso, y debemos reconocer de que Dios es quien Él dice ser. O sea, que cuando voy a las Escrituras, no debo buscar un Dios a mi imagen y mi semejanza para que entonces también como creyente pueda representar correctamente a Dios y darle buenas cuentas. Claro. Muy bien. ¿Cuál es tu conclusión, Joe? La verdad, lo que está en juego en la verdad es la vida o la muerte. Lo que está en juego es la gloria de Dios. Y una cosa es debatir cuál es la verdad. De hecho, a través de herejías, religiones, etc. Pero en el relativismo es algo aún más peligroso, porque uno puede decir, tú tienes razón, Natán, me ganaste en el debate, pero no importa, porque la verdad es relativa. Entonces, eso abre la puerta a una pérdida. Esto es un intento que no va a ganar, un intento de borrar del hombre la imagen de Dios. Si lo pensamos a un nivel espiritual ya, ¿cuál es el intento? ¿Cuál es la intención de Satanás? Pues él aborrece a Dios y Dios es la verdad. Y el hombre, la Biblia enseña que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también Pablo enseña que el hombre es imagen de Dios, no solamente hecho a imagen de Dios. Tú y yo somos un espejo 24 horas al día del Dios del universo. Y es por eso que el pecado es tan desastroso, porque estamos pregonando cuando pecamos que Dios hace esto. Si yo miento, cuando yo miento, mejor dicho, yo estoy pregonando, yo estoy predicando a mis hijos, a la sociedad, a la creación y a los ángeles. Dios es un mentiroso.
porque yo soy la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es el relativismo a un nivel espiritual? Es un intento de borrar la imagen de Dios, de romper el espejo del reflejo de Dios, porque Él es la verdad. Y si no podemos estar de acuerdo en la verdad que existe una verdad absoluta, entonces no tenemos ningún fundamento para hablar de la gloria de Dios. Y lo que está en juego en esta vida y en la venidera es la vida o la muerte. Así que yo les quiero animar a que consideren, son 6 días de conversatorio. Los que están viendo, si dicen, lo que acabamos de escuchar, yo pensé que íbamos a hablar del homosexualismo, el LGBTQ, al aborto. Estamos hablando de eso, pero son 6 días. Hoy jueves, mañana viernes, el sábado, y luego la próxima semana también. ¿Por qué no empezamos dando puros argumentos de arrepiéntate, diablos, por su pecado? ¿Por qué? Y termino con esto. Pablo, en Hechos 17, él predica el evangelio a los atenienses. ¿Y cómo empieza predicando el evangelio? No dice Jesús te ama, no dijo Jesús murió en la cruz por ti. Primero enseña teología propia, quién es Dios. Y luego enseña antropología bíblica, quién es el hombre. Y luego enseñó su tercer punto de la prédica, es la santidad de Dios. Su cuarto punto es la soberanía de Dios con respecto al hombre. Su quinto punto es la paciencia de Dios. Su sexto punto fue el juicio de Dios. Su séptimo punto fue la salvación en la resurrección. Y el Cristo como el juez y el Salvador, no solamente el Salvador. Para la mayoría de toda la población humana, Jesús no es el Salvador, es el juez. Y solo para los redimidos es el Salvador. Y eso es el evangelio. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Siguiendo el mismo patrón, empezando con los primeros pasos, echando los cimientos, porque si empiezas desde arriba, estamos asumiendo que todos tenemos la misma cosmovisión. Y luego es un debate, pues eso es tu verdad, Natán, y yo tengo mi verdad. Pues mira, y termino diciendo esto, con esta profesora en Chile, cuando le dijo toda la verdad relativa, yo le dije, si usted sale de aquí y cruza esa carretera y dice que no cree en camionetas, la van a tropezar aún, porque la verdad no le importa si crees en él para que te mate. Claro. Y eso es igual en la vida, seremos juzgados, seamos que creamos no. Entonces mejor nos alineemos a la realidad y vemos que hay un evangelio para salvarnos. Pues muchas gracias, mis hermanos, gracias por su disertación, gracias por el transmitirnos esas palabras y esos conceptos tan importantes que debemos de conocer como creyentes. Y pues es el principio del banquete, ¿verdad? Es el principio del banquete que vamos a tener sobre temas ya con esta base para ir entendiendo lo que se va desarrollando más. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Estamos muy agradecidos con Natán por que nos visita. Esta es tu casa, Natán. Gracias. Bienvenido todas las veces que quieras. No necesitas invitación, aquí eres bienvenido. Gracias. Y bueno, los de casa, Joe, Richard, el pastor Héctor, que por allá nos anda haciendo señas. Agradecemos a todos los hermanos que hicieron posible esta transmisión. Y pues la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios, porque dice que su palabra es verdad y no está velada para nadie en el aspecto de ir a ella y buscarla con un corazón humilde, contrito, y Dios sin duda traerá respuesta. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Los apuntes, la repetición de la plática en grabación está en la página del Instituto Teológico de Querétaro, y el día de mañana, igual a las 7:30, por aquí nos veremos para continuar con nuestros temas de sexualidad. Si tienen alguna duda, aclaración, pueden escribir a la página de Face, donde gustosamente nos contactaremos con ustedes para poder responder.